Y estamos de regreso en I-24 News en inglés. Soy Natasha Kirchak y gracias por acompañarnos. Bueno, la guerra continúa y la República Islámica de Irán sigue atacando a Israel, lanzando 7 salvas de misiles balísticos desde la medianoche en todo el país. Hace aproximadamente 2 horas hubo un impacto en la zona industrial de Nauchobad, cerca de la ciudad sureña israelí de Beersheba. No se han reportado heridos, pero los equipos de bomberos y rescate están trabajando para sellar y contener unidades de almacenamiento químico dañadas en una fábrica allí, tras informes de una fuga de materiales peligrosos, que se cree que es un pesticida. Se le está diciendo al público que evite la zona, que permanezca en interiores y que mantenga las ventanas cerradas. Adama, que es una fabricante de ingredientes activos y materiales para la protección de cultivos, dice que su planta en el sur de Israel es la que fue alcanzada en este ataque. Y por supuesto, están diciendo que fue alcanzada ya sea por un misil iraní o por escombros de un misil, lo cual aún no ha sido confirmado. El sábado, durante el fin de semana, un misil iraní impactó directamente cerca de Jerusalén, hiriendo al menos a 19 personas por metralla y daños de la explosión, y causando una gran destrucción en casas y vehículos. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que se intentó interceptar, pero fallaron. Y esto ocurre mientras continúan los ataques en múltiples frentes. Irán también ha atacado Eilat. En el norte, Hezbollah ha lanzado alrededor de 250 cohetes solo en las últimas 24 horas, la mayoría dirigidos a tropas de las fuerzas de defensa de Israel dentro del Líbano, pero algunos cruzando hacia territorio israelí. El comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel ha extendido ahora sus directrices vigentes en tiempos de guerra hasta al menos la noche del lunes, lo que significa que las actividades educativas seguirán estando prohibidas en la mayor parte del país. Y para el lunes, que es mañana a las 8 p.m., se realizará otra evaluación. Ahora me gustaría dar la palabra a nuestros invitados en el estudio. Tenemos con nosotros a nuestro analista de seguridad, Yaakov Lapin, y a nuestro analista de asuntos internacionales, Dan Perry. Primero quiero dirigirme a Yaakov respecto a los ataques que hemos estado viendo, más específicamente en el sur de Israel. Parece que han habido un mayor enfoque en el sur del país, especialmente en la ola de impactos específicos que hemos visto en el transcurso de los últimos días. Cuéntanos específicamente qué está atacando Irán allí y qué es lo que realmente ha sido alcanzado. Bueno, la Guardia Revolucionaria Islámica ha amenazado en los últimos días con que va a intentar buscar venganza, entre comillas, por el ataque israelí a las 2 plantas de acero en Irán. Este fue un golpe doloroso para el régimen porque el acero es una de las principales fuentes de exportación y de su economía. Y por eso parece que están intentando atacar industrias israelíes en respuesta. Ahora, por supuesto, de nuevo, no podemos comparar, no es nada simétrico. Cada munición israelí que va hacia su objetivo llega a su objetivo y lo destruye. Y más del 90% de los misiles iraníes y varios otros intentos de atacar a Israel son interceptados. Pero por simple probabilidad logran que ese porcentaje, ese pequeño porcentaje pase y la interrupción que están causando al comando del Frente Interno, etcétera, etcétera. Así que esta es la guerra asimétrica en la que están involucrados. Construyeron la Guardia Revolucionaria Islámica para hacer exactamente esto, para poder seguir disparando, aunque sea en cifras de un solo dígito, y para dar la impresión de que todavía están en esta lucha. Y eso hace que mucha gente deje de pensar en el enorme daño estratégico que este régimen ha sufrido. Y esto es exactamente lo que están haciendo. Muy bien, ahora vamos a hablar de Estados Unidos. Según informes, el Pentágono está preparándose activamente para una posible operación terrestre dentro de Irán, una medida que marcaría una gran escalada en esta guerra. Según funcionarios estadounidenses que hablaron con el Washington Post, el plan no llega a ser una invasión total, pero aún podría involucrar a miles de soldados. Los informes indican una combinación de fuerzas especiales e infantería convencional realizando incursiones prolongadas a lo largo o cerca de la costa de Irán, que está cerca del estrecho de Hormuz. Y eso incluiría tomar islas controladas por el régimen y luego mantenerlas bajo control durante un periodo de tiempo. Y ahí es donde aumenta el riesgo. Expertos advierten que una vez que las fuerzas estadounidenses comienzan a mantener territorio, quedan mucho más expuestas en una guerra que ya ha cobrado la vida de 13 militares estadounidenses y ha dejado a más de 300 heridos. No se ha tomado una decisión final, pero las opciones claramente están sobre la mesa. Al mismo tiempo, estamos viendo que Irán amplía su respuesta. Ataques iraníes golpearon sitios industriales en los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y en una nueva advertencia, la Guardia Revolucionaria Islámica ahora está amenazando campus universitarios vinculados a Estados Unidos en toda la región. Ahora me gustaría dar paso a nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim, quien nos acompaña desde la Casa Blanca. Por supuesto, por ahora estos son solo informes, pero ¿qué estamos viendo en cuanto a la respuesta estadounidense ante la posibilidad de que haya tropas terrestres, tropas estadounidenses en Irán?
ciertamente no es una idea popular y la guerra en sí no es particularmente popular aquí entre el público en general en Estados Unidos. Así que, por varias razones, para los demócratas es otro exceso por parte del presidente Trump, enfocándose en algo distinto a la asequibilidad para algunos miembros, no todos, pero algunos miembros de su llamada base mega. Ellos sienten que es una especie de promesa rota el no involucrarse en este tipo de guerras en el extranjero desde el principio. Ahora, cuando agregas un componente de tropas terrestres y estás hablando de una extensión de la guerra, un funcionario estadounidense dijo que podría agregar semanas, otro dijo que podría agregar meses. El aumento de los precios de la energía que viene con esto ciertamente no disminuirá por la presencia de tropas terrestres a corto plazo. Probablemente suba, si acaso. Y luego le sumas lo que sin duda será una pérdida de vidas, una pérdida de más recursos y una falta de enfoque en la economía. Los republicanos en el Congreso en este momento probablemente no van a seguir apoyando esto por mucho más tiempo en general, debido a la presión que les genera al tratar con sus propios electores en cuanto al tema de la asequibilidad. Así que, de nuevo, una guerra impopular desde el principio, agregar tropas terrestres y todo lo que eso conlleva. No hay encuestas tempranas al respecto porque aún no ha sucedido, pero la sola idea de eso ciertamente no va a ayudar con la popularidad del presidente. Muy bien, quédense con nosotros. Volveremos contigo en breve, Mike. Solo quiero pasar con nuestros analistas en el estudio. Jacob, quiero dirigirme a ti brevemente sobre cuáles serían los objetivos finales. ¿Por qué traer tropas terrestres ahora? ¿Qué lograría eso realmente? Creo que estamos en una encrucijada aquí donde cada parte va a calcular si necesita escalar o si hay una salida. Ahora lo que dicen los estadounidenses es, miren, CENTCOM no lleva un solo día preparándose para esta guerra. Tienen planes de contingencia en caso de que la fase de ataques aéreos no logre que el régimen iraní acepte abrir Hormuz. Por cierto, lo que eso significa en la práctica, abrir Hormuz es otra discusión, y también dejar de lanzar misiles contra Israel y los aliados del Golfo en bases estadounidenses. Si el régimen realmente insiste en continuar, los estadounidenses dicen, está bien, tenemos planes de contingencia listos. La isla de Karg es por donde pasa el 90% de las exportaciones de Irán. Esto paralizaría la economía iraní. También el propio presidente ha hablado de atacar la red eléctrica iraní y básicamente sumir a la República Islámica en la oscuridad. Así que estas cosas se están poniendo sobre la mesa. Pero al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos está señalando muy claramente que si hay una salida, está interesado. Correcto, lo que me lleva a ti, Dan. Me interesa escuchar tu opinión sobre si esto es solo una táctica de negociación, dado que las conversaciones entre la República Islámica y Estados Unidos están en curso en este momento, o si esto podría terminar siendo una realidad. En la fase actual, todo es una táctica de negociación, pero algunas cosas no son negociables. Y como siempre, la pregunta es, ¿cuáles son los objetivos? Es una victoria para Irán que los objetivos que se discuten públicamente ahora sean que deben dejar de atacar a las naciones del Golfo e Israel y que deben reabrir el estrecho de Hormuz, porque ninguno de esos problemas existía antes de la guerra. Eso significaría que Irán consigue lo que quiere. La discusión en este momento ya no parece ser sobre lo que Estados Unidos le exige a Irán, y eso en sí mismo es una victoria iraní. Y por eso vemos muy claramente que aquí ha habido un cambio total en la psicología. Porque en los primeros días de la guerra, los iraníes fueron golpeados de manera tan espectacular, decapitados de forma tan impresionante y aparentemente estaban tan a la defensiva que realmente se hablaba, sino de un cambio de régimen, al menos de una rendición. El hecho de que el régimen haya sobrevivido durante un mes y que en este punto haya cambiado la discusión hacia encontrar una forma de terminar lo que ha sido su contraataque, es en sí mismo una victoria para ellos que les hace sentir que están ganando la guerra. Y temo por Trump en este momento, ya que tiene que encontrar una manera de convertir esto en una victoria antes de las elecciones intermedias, dado el precio que se ha pagado. No creo que pueda simplemente sucumbir al chantaje de Hormuz o incluso a los misiles que se están lanzando contra sus aliados. Y eso sugeriría que podría venir una escalada, y eso podría tomar la forma de la toma de la isla Harg o de otros activos. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente historia aquí. Esto acaba de salir. 10 militares kuwaitíes han resultado heridos en otro ataque con misiles balísticos iraníes contra un campamento militar en el país del Golfo. El ejército kuwaití acaba de anunciar esto. Así que, como acabamos de escuchar, los ataques de Irán continúan en las naciones del Golfo. Mientras tanto, protestas masivas están ocurriendo en todo Estados Unidos y están creciendo, no disminuyendo. La última ola de las llamadas manifestaciones No Kings, anti-Trump,
atrajo multitudes en los 50 estados, con más de 3,000 eventos planeados, muchos de ellos ahora ocurriendo fuera de las principales ciudades, lo que es una señal de que el movimiento se está extendiendo a áreas más conservadoras. Las protestas son impulsadas en gran parte por la indignación ante la manera en que el presidente Donald Trump ha manejado la guerra con Irán, junto con el aumento de los precios del combustible y preocupaciones más amplias sobre el poder ejecutivo. Las organizadoras dicen que la participación está aumentando en zonas suburbanas y tradicionalmente republicanas, con un incremento de casi el 40% en eventos comunitarios más pequeños desde que comenzó el movimiento. Y con las elecciones de medio término acercándose, la pregunta ahora es si esta energía en las calles puede traducirse en un impacto político real en las urnas, lo que nos lleva de nuevo a la Casa Blanca, donde nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim, sigue con nosotras. Sabes, estamos viendo que estas protestas se expanden. ¿Qué tan significativo es ese cambio políticamente? ¿Y son las protestas tan grandes como se está mostrando en los titulares internacionales? Ten en cuenta que, debido a que estas protestas están tan extendidas en más de 3,000 lugares aquí en Estados Unidos y unas 3,000 en todo el mundo, se vuelve difícil verificar de manera independiente, ya sabes, los totales. Pero los organizadores dicen que son más de 8 millones. Eso la convertiría en la segunda protesta más grande en un solo día en la historia de Estados Unidos. La anterior, o el récord histórico, fue el Día de la Tierra hace muchas décadas. Pero más allá de eso, creo que lo que mencionaste en cuanto a la expansión hacia áreas más rurales y casi por definición conservadoras, ciertamente sería motivo de preocupación para la Casa Blanca. Escucha, no creo que estén enfocados únicamente en estas protestas en particular como tal, pero es parte integral del trasfondo general que hay en el país en este momento. Si ves las recientes elecciones especiales y las contiendas para gobernador que se han inclinado hacia los demócratas, incluso un demócrata ganó en el distrito de Mar-a-Lago de Donald Trump allá en Florida hace apenas un par de semanas. Si ves en otros lugares, los republicanos están renunciando en masa al Congreso en este momento, queriendo salir corriendo antes de que teman que los demócratas vayan a hacerse con el control. Así que los números en sí mismos cuentan solo una pequeña parte de la historia de lo que es una preocupación más general en este momento para los republicanos. En cuanto a este impulso de cara a las elecciones de medio término, ¿qué tipo de candidatos pueden realmente presentar los republicanos? ¿Intentar contrarrestar lo que se espera que sea una ola azul bastante fuerte que se avecina? ¿Cuánto de este movimiento se trata realmente de la guerra con Irán y cuánto es una frustración más generalizada con la administración? Y ya sabes, ¿qué podría significar esto en términos de esas elecciones intermedias para Trump? ¿Cómo podría verse el resto de su presidencia si las elecciones intermedias no salen como estaba planeado? Es difícil de cuantificar y separar tema por tema, pero ten en cuenta que esta no es la primera ola de las llamadas protestas No Kings. Esta es la tercera ronda ahora, y las otras dos fueron mucho antes de que ocurriera la guerra con Irán. Hay otros temas principales como la inmigración, el costo de vida, la atención médica y los costos de la vivienda, cosas de ese tipo. Incluso Ucrania, otra guerra extranjera, también tuvo cierta prioridad en rondas anteriores, así que es difícil separarlo. Pero de nuevo, como hablamos hace unos momentos, Natasha, con la impopularidad general de la guerra y la forma en que se está desarrollando ahora, si le agregas una cosa más a la mezcla, ciertamente no ayuda al presidente. Muy bien, Mike, gracias por esa actualización. Sabes, aquí en Israel, la policía ha arrestado a más de 20 personas durante protestas contra la guerra, tanto en Tel Aviv como en Haifa. Las manifestaciones durante el fin de semana reunieron a cientos de personas en varias ciudades, marcando las protestas más grandes desde que comenzó el conflicto, con 21 personas detenidas después de que la policía interviniera para dispersar a la multitud, citando restricciones del Comando del Frente Interno sobre reuniones masivas. Ahora, imágenes de la escena muestran a los oficiales desalojando por la fuerza a los manifestantes, incluyendo empujones a los manifestantes y enfrentamientos con legisladores, entre ellos el miembro árabe de la Knesset, Ayman Odeh. Esto ocurre mientras la mayoría del público israelí continúa apoyando la guerra contra Irán. Encuestas realizadas este mes, especialmente a principios de mes, encontraron que el 93% del público judío de Israel respalda la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel. Bueno, solo el 26% de los israelíes árabes han respondido lo mismo. Y ahora quiero pasar con nuestro analista de asuntos internacionales, Dan Perry. Parece que seguimos viendo un apoyo abrumador a esta guerra contra Irán. ¿Dirías que eso está cambiando, dado el hecho de que ya llevamos más de un mes en esto y que las directrices del mando del Frente Interno no han cambiado? Yo diría que probablemente disminuirá con el tiempo, pero el punto principal seguirá siendo el mismo, que es que el público israelí tiene mucha simpatía por la acción contra Irán. Las demandas y el fin de los misiles, el programa nuclear y el programa de milicias, es decir, Hezbollah, Hamas y los hutíes,
mientras no se cobre un precio muy alto en el frente interno israelí. Ahora, por supuesto, casi una docena o más de una docena de personas han muerto, pero no son 20,000. Y los israelíes han estado preparados para absorber algunas bajas, pero no bajas masivas. Y mientras eso continúe, lo cual es una función de la cúpula de hierro, Arrow 3 y los otros sistemas de defensa antimisiles, teniendo éxito más o menos, como dijo Yakov, la ley de las probabilidades significa que algunos misiles logran pasar. Mientras se mantenga esa ecuación fundamental y parezca haber alguna esperanza de lograr un fin a esto, más allá de revertir las acciones de Irán, sino realmente lograr que Irán ceda en algunos puntos, creo que el apoyo en Israel seguirá siendo alto. Muy bien, ahora vamos a pasar al norte de Israel y también vamos a hablar sobre lo que sienten los residentes del norte de Israel en este momento acerca de la guerra en curso. Un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel originario de Estados Unidos ha muerto en el sur del Líbano mientras los combates con Hezbollah continúan intensificándose a lo largo de la frontera norte de Israel. Moshe Tzhak Katz, de 22 años, un soldado solitario de Connecticut que servía en la brigada de paracaidistas, murió en un ataque con cohetes de Hezbollah durante la noche y otros 3 soldados resultaron heridos en ese mismo ataque. Katz se mudó solo a Israel para enlistarse, siguiendo los pasos de su hermana, y se esperaba que regresara a casa para la Pascua judía esta semana, pero eligió quedarse y luchar con su unidad. Su familia está absolutamente devastada por esta noticia. Ahora, las Fuerzas de Defensa de Israel dicen que otros 2 soldados resultaron heridos en un ataque separado de Hezbollah esa misma noche. Un oficial superior de una unidad de ingeniería de combate de élite fue uno de ellos. Y esto ocurre mientras las fuerzas israelíes avanzan más al sur del Líbano, llevando a cabo fuertes ataques contra bastiones de Hezbollah después de que el grupo reanudó el lanzamiento de cohetes el 2 de marzo, rompiendo meses de relativa calma tras un alto al fuego en 2024. Y desde ese momento, al menos 5 soldados israelíes han muerto solo en este frente. Ahora vamos con nuestra corresponsal Valir Sadim. Ella está en el norte de Israel. Valir, hemos estado viendo alerta tras alerta en el norte. Cuéntanos lo más reciente. Sí, las alertas y sirenas suenan casi cada hora en la frontera entre Israel y Líbano, justo en la zona de conflicto. Y la mayoría de estos incidentes en realidad terminan sin víctimas ni daños graves, digamos. Pero definitivamente la gente ahí no puede continuar con su vida diaria normalmente. Pero fuera de eso, estamos viendo que Hezbollah ha estado lanzando drones hacia Naharía, por ejemplo, y diferentes áreas en el norte de Israel. Pero relativamente hasta ahora, al menos si queremos comparar hoy con ayer o el día anterior, definitivamente hay una relativa disminución de ataques en número, al menos hacia las ciudades y pueblos en el interior del norte de Israel. Pero Hezbollah está afirmando haber realizado muchas acciones contra los soldados israelíes justo dentro del sur del Líbano. Por ejemplo, Hezbollah está hablando de un enfrentamiento en una de las aldeas llamada Il Sharqiye en el sur del Líbano, mencionando un misil antitanque que fue disparado hacia uno de los tanques israelíes allí. No podemos confirmar esto, por supuesto, y Hezbollah rutinariamente habla de estos incidentes y afirma que han destruido este tanque y aquel tanque. Pero después de todo, la mayoría de estos incidentes resultan no ser realmente ciertos. Ahora, el ejército israelí ha anunciado sus actividades en los últimos días en este frente. Estamos hablando aquí, según lo que ha dicho las Fuerzas de Defensa de Israel, de más de decenas de operativos de Hezbollah muertos y más de 200 infraestructuras que han sido destruidas. Esta es, por supuesto, la actividad de la División 146. Y, por cierto, hay algunos reportes dentro del Líbano que hablan sobre la demolición de una casa o demolición de infraestructura en el pueblo de El Taib, que está un poco al norte de Bint Ishbeil, lo que significa que estamos hablando aquí de una actividad más profunda dentro del sur del Líbano y no solo en la primera línea, la llamada primera línea de pueblos de Hezbollah. Y agreguemos esto de los últimos minutos. La FINUL, la Fuerza de Paz de la ONU, acaba de anunciar que un explosivo cerca de un convoy logístico de la FINUL causó daños a un vehículo y heridas leves a un casco azul. No mencionaron quién colocó realmente este explosivo, pero sabemos que Hezbollah también está usando estos dispositivos improvisados y por supuesto pueden causar mucho daño. Normalmente la FINUL sí menciona a las fuerzas de defensa de Israel cuando caen proyectiles de artillería cerca de su infraestructura,
Esta vez están diciendo que están investigando el incidente. Muy bien, Faliab, gracias por esa actualización desde el norte de Israel. Ahora, el ejército sirio dice que ha descubierto otro túnel de contrabando a lo largo de su frontera con Líbano, el segundo en solo 24 horas. Según el Ministerio de Defensa de Siria, el túnel supuestamente era operado por grupos de milicias libanesas y fue descubierto durante los esfuerzos continuos para reforzar el control sobre la frontera. Desde entonces ha sido sellado por unidades especializadas. Pero es importante señalar que las rutas de contrabando en esta zona han sido utilizadas durante mucho tiempo para mover armas, mercancías y combatientes. Y este último descubrimiento demuestra lo activas que siguen estando esas redes. Y ahora nos acompaña el ex subjefe de evaluación de la inteligencia militar israelí, Jax Neria. Jax, ¿qué nos dicen estos repetidos descubrimientos de túneles sobre la magnitud de las operaciones de contrabando a lo largo de la frontera entre Siria y Líbano en este momento? ¿Esto sigue siendo un problema para el Estado de Israel? Y ya sabes, obviamente hemos visto una gran indignación por parte del gobierno libanés debido a la participación de Hezbollah en esta guerra. Pero ¿hay algún intento, podrías decir, por parte del ejército libanés para lidiar con esto? Bueno, no creo que el ejército libanés tenga ninguna influencia sobre Hezbollah y al contrario creo que le tienen miedo a Hezbollah. Tienen miedo de tomar cualquier acción contra Hezbollah porque esto llevaría inmediatamente al fin del ejército libanés. Porque la mayoría de las unidades, el 60% de las unidades son chiitas y esos chiitas no van a luchar contra sus hermanos. En lo que respecta a Siria, definitivamente esta es la fuente de armas durante el último año, los últimos 16 meses, las armas fueron contrabandeadas desde Siria. Porque en la época del régimen de Bashar Assad, Hezbollah estaba muy presente en Siria y ha excavado fortificaciones dentro de Siria, túneles enormes con los 4 misiles de largo alcance. Y ahora mismo la situación es todo lo contrario porque el régimen de al-Sharaa es muy anti-Hezbollah. Y últimamente los sirios han desplegado 4 divisiones a lo largo de los aproximadamente 370 kilómetros de frontera entre Líbano y Siria, con la clara intención de atacar concentraciones chiitas, donde soldados sirios han sido involucrados y reclutados por Hezbollah. Estos centros son los centros de actividades contra el régimen sirio y los sirios no lo van a tolerar. Así que Hezbollah de hecho está luchando en 2 frentes. Uno es frente a Israel y el otro es frente a Siria y temen que cualquier intervención siria dentro del Líbano definitivamente los ataque por la espalda. Y diría que, de cualquier manera, el frente interno sería atacado por los sirios. Y esto definitivamente sería una señal para Hezbollah de que tiene que concentrarse en lo que queda. Ahora, hay un tercer frente que Hezbollah está combatiendo y este, en mi opinión, es el frente más importante. Y es quien tiene la soberanía en Líbano. Sabes, el tema del embajador iraní es muy doloroso para el clase dirigente libanesa. Quiero decir, el embajador iraní se ha negado a salir de Líbano y Hezbollah ha dicho que va a proteger al embajador iraní. Así que quiero decir, a pesar de todas las intenciones del gobierno libanés, esto es otra prueba de su fracaso y de su, diría yo, misión imposible de gobernar el país. Así están las cosas. ¿Quién va a ser soberano en Líbano? ¿Quién es soberano en Líbano? ¿Es Hezbollah o la comunidad internacional junto con el Biberi? ¿O es el gobierno legal libanés? Ahora mismo, este es un tema que está en disputa y no creo que tengamos una respuesta clara en este momento. Creo que en este momento Hezbollah tiene la ventaja sobre el gobierno libanés. muy bien, Chuck, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos. Hay una última pregunta que quiero hacerte antes de despedirme y es sobre lo que hemos visto en cuanto a la relación entre Siria e Israel en medio de esta guerra. Obviamente, vimos que el Líbano dijo que incluso le gustaría sentarse a la mesa para discutir potencialmente con Israel el tema de Hezbollah. Cuando se trata de conversaciones sobre un posible acuerdo de paz o algún tipo de acuerdo con Siria, ¿dirías que esta guerra está acercando a Israel y Siria y haciendo que eso suceda?
Creo que esta es una oportunidad que no debemos dejar pasar y no podemos dejarla pasar, porque quiero decir, este es un momento decisivo en la historia que tenemos que aprovechar y decir que tenemos que crear una situación donde no solo hablemos con los sirios, ya hemos estado reuniéndonos con ellos desde hace 1 año y medio. Hemos estado hablando con ellos, pero se supone que debemos llegar con ellos a un acuerdo de seguridad. Este acuerdo de seguridad podría incluir uno de sus párrafos que trate sobre Hezbollah y sobre Daesh, sobre los yihadistas. Esto es, creo, en lo que tenemos que concentrarnos. Y creo que solo ayer tuvimos la prueba de que podemos de alguna manera trabajar con los sirios. Tuvimos este mando de tropas que entró en territorio sirio en la zona de Hamon y luego desde ahí hacia el sur, hacia Líbano, y actuó contra un objetivo dentro de Líbano. Así que definitivamente este es un campo de cooperación y creo que sin entrar en demasiados detalles, algo está sucediendo entre los dos. Muy bien, pues me gustaría agradecerte mucho, Jack, por acompañarnos. Desafortunadamente, tenemos que ir a una breve pausa comercial, pero no se vayan. Volveremos en I24 News en un momento. Esto es solo un par de minutos de pausa. Soy Natasha Kirchak. Nos vemos pronto. Esto acaba de ocurrir. Un misil balístico iraní impactó en un área abierta en la ciudad sureña de Beersheba. Según los informes, la explosión rompió ventanas en casas cercanas. Aunque hasta ahora no se han reportado heridos, les daremos actualizaciones en cuanto tengamos más información sobre ese ataque específico. Ahora, regresando a Canadá, hay crecientes preocupaciones de seguridad en Norteamérica debido a informes de que cientos de operativos vinculados a Irán podrían ya estar dentro de Canadá. Según funcionarios de la oposición canadiense y expertos, hasta 1,000 exmiembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, o el CGRI, podrían estar infiltrados en todo el país, representando potencialmente una amenaza no solo para Canadá, sino también para Estados Unidos. La preocupación es que algunos de estos individuos ingresaron a través de canales de asilo o lagunas en el sistema migratorio, lo que hace que sea difícil rastrearlos o deportarlos. Esto ocurre mientras advertencias de inteligencia sugieren que Irán podría haber emitido lo que se describe como un detonante operacional, activando potencialmente redes durmientes en el extranjero tras el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel. Las autoridades canadienses dicen que estos números no están completamente comprobados, pero ahora el debate se intensifica sobre si realmente se está haciendo lo suficiente para abordar este riesgo. Y ahora, desde Ottawa, nos acompaña una directora del Instituto Macdonald-Laurier, Casey Babb. Para empezar, ¿qué tan creíbles son estas estimaciones? ¿Y qué sabemos realmente sobre la presencia de individuos vinculados al CGRI en Canadá? Sí, bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Mira, una y otra vez, y escribí sobre esto en la prensa libre el diciembre pasado, he escuchado de personas muy creíbles, de periodistas, de expertos que han estudiado Irán prácticamente toda su carrera, de académicos, de expertos en seguridad nacional, que hay cientos de exfuncionarios iraníes, altos funcionarios en Canadá. Algunos de ellos están afiliados a las Fuerzas Armadas, algunos de ellos están afiliados al programa nuclear del país. Incluso ha habido personas aquí que estaban estrechamente asociadas con el ex líder supremo, así que este es un problema muy real aquí. La gente está empezando a darse cuenta de esto, pero la comunidad iraní aquí, muchos de los cuales han sido víctimas de ese régimen, realmente están sintiendo este problema de manera muy intensa. Cuando las autoridades hablan de estos agentes durmientes, ¿qué significa eso realmente en términos prácticos? Y cuando hablas de la diáspora iraní aquí en Canadá, ¿cuáles son sus preocupaciones en cuanto a que estas posibles redes puedan ser activadas? Sí, sobre el tema de los agentes durmientes o las redes durmientes. Eso es un poco más incierto en este momento. Sabes, hemos visto numerosos casos en Canadá, tiroteos en sinagogas, el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto, personas que han sido atacadas por hablar, disidentes que han hablado en contra del régimen.
Así que está eso. Ahora, si esos son lo que podríamos llamar células durmientes o agentes durmientes, eso realmente es difícil de decir. Pero sí sabemos, y la Agencia de Seguridad e Inteligencia de Canadá, nuestra principal agencia de espionaje, CSIS, ha salido públicamente y ha dicho que han frustrado ataques potencialmente letales contra personas en Canadá que provienen de Irán. Y que de hecho han tenido que desviar recursos y cambiar de enfoque para detener esas amenazas. Así que es un tema muy serio. Está poniendo en peligro la vida de las personas. Y como mencionaste, la diáspora tiene miedo. Están ofendidos, por supuesto, y no quieren que estas personas vivan al lado de ellos. Pero creo que, fundamentalmente, muchas de estas personas con las que he hablado, que son buenas personas que han venido a Canadá para hacer de este país un lugar mejor y para construir una vida mejor para ellos y sus familias, tienen miedo. Quiero hablar sobre la respuesta general de los canadienses a estos informes. ¿Existe una preocupación generalizada o no es un tema relevante? Ojalá pudiera decirte que hay una preocupación generalizada, pero la realidad es que creo que para el canadiense promedio esto no es un tema relevante. Y fundamentalmente creo que esto es parte de un problema social más amplio que está ocurriendo aquí en el país y que realmente representa una amenaza muy seria. Quizá, en mi opinión, podría considerarlo posiblemente el problema más serio que enfrenta el país en este momento. Y eso es que durante décadas, y especialmente en los últimos años, nos han enseñado no solo que la diversidad es nuestra fortaleza, sino también que es racista cuestionar cualquier nivel de diversidad, a menos, claro, que se trate de diversidad judía o israelí. Pero nos han enseñado que no puedes cuestionar la diversidad porque eso es racista o te van a colgar alguna etiqueta, incluso si esa diversidad realmente está socavando la cohesión social, nuestros valores democráticos y nuestra seguridad nacional. Y así que, en mi opinión, si vamos a detener la hemorragia, y va mucho más allá del tema de los funcionarios iraníes que vienen a Canadá, necesitamos darnos cuenta de que, ya sabes, tolerar la intolerancia va a terminar destruyéndonos. Así que, en mi opinión, cuando hablamos de funcionarios iraníes, este tema está muy relacionado. Muy bien, Kasib, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos. Ahora vamos a hablar de Cisjordania. Funcionarios de seguridad israelíes advierten que Cisjordania se está volviendo cada vez más inestable y podría escalar rápidamente. Esa preocupación está siendo impulsada tanto por la retórica como por los acontecimientos sobre el terreno. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ahora está pidiendo expandir la actividad de asentamientos en todas las partes del territorio, lo que efectivamente difumina las divisiones de larga data entre las áreas A, B y C. Al mismo tiempo, funcionarios de seguridad dicen que ya están viendo las consecuencias. Hay informes de que la violencia de los colonos se está extendiendo más profundamente en Cisjordania, incluyendo la quema de propiedades palestinas, así como el establecimiento de nuevos puestos de avanzada, incluso en áreas que normalmente están bajo el control de la autoridad palestina. Y las tensiones también se están manifestando entre el ejército y los medios de comunicación después de que tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel detuvieran a un equipo de CNN que cubría la violencia, con un periodista herido y equipo dañado. Bueno, ahora nos acompaña Hamza Hawidi. Él es un escritor palestino y exprisionero de Hamas. Descríbenos cómo es la situación en Cisjordania en este momento, según los palestinos que conoces y que están ahí en el lugar. Sí, primero, gracias por invitarme. De hecho, la situación se está volviendo una especie de patrón. Cuando hay una escalada militar o una guerra con Irán, el terrorismo por parte de los colonos aumenta en Cisjordania. Vimos que eso sucedió durante la guerra de 12 días y está ocurriendo de nuevo ahora. Pero lo que es más preocupante en este momento es que el nivel de estos ataques, el nivel de este terrorismo, está intensificándose. Estamos hablando de más de 400 ataques desde el inicio del año, según el sitio web de noticias de Wafa. Estamos hablando de más de 200 ataques, según los propios cálculos de las Fuerzas de Defensa de Israel. Así que es aterrador, y los ataques están ocurriendo a un ritmo de más de un ataque por día contra muchas aldeas en Cisjordania. Estamos escuchando esta retórica sobre difuminar las áreas A, B y C. ¿Qué tan significativo es ese cambio según lo que escuchas de tus amigos en el terreno? ¿Y cómo lo están interpretando los palestinos? Sí, de hecho se está usando como argumento que incluso en Cisjordania, donde no hay presencia de Hamas ni milicias como en Gaza, están ocurriendo ataques bastante horribles por parte de los colonos. Y desafortunadamente el ejército se queda al margen o no ayuda, y la policía en Israel está dirigiendo sus recursos hacia otros lugares.
Así que la retórica entre los palestinos es que incluso cuando no hay Hamas en Cisjordania, estamos viendo ataques terroristas sucediendo a diario y el gobierno, el ejército o la policía no están haciendo mucho para detenerlo. De hecho, como bien señalaste, estamos hablando de que incluso cuando estos ataques ocurren a diario, estamos hablando de que se están construyendo puestos de avanzada en el área A, que se supone que está bajo la jurisdicción de la autoridad palestina. Estamos hablando de un puesto de avanzada en el área B, un puesto de avanzada en el área C, incluso como una compensación financiera para esos grupos radicales de colonos. Estamos hablando de que hace unas semanas el Ministerio de Finanzas en Israel les dio o asignó 5 millones de shekels a esos colonos. Así que el argumento que se está dando es que incluso cuando no hay violencia, esos colonos atacarán a los palestinos de todos modos. Así que se está presentando entre los palestinos la idea de que deberíamos tener grupos armados para proteger a los palestinos de estos ataques. Ahora yo, como Hans, no creo que esta sea la manera correcta de abordar el problema. Pienso que este es un problema que debería ser abordado por el Estado israelí. Desafortunadamente no veo que nada de eso esté sucediendo por el momento. Es muy interesante escuchar esa perspectiva. Obviamente, esto está ocurriendo en medio de la situación actual en Gaza. Eso también ha estado en gran parte fuera de los titulares desde el inicio de esta guerra. Como gazatí que vive en Europa en este momento, ¿qué dirías? Los mensajes más importantes en este momento de los gazatíes que están presenciando la situación, lo que quieren que suceda ahora y quién creen finalmente que podría ser una forma efectiva de liderazgo, más allá de Hamas o la autoridad palestina, que al parecer muchos sienten que tampoco son capaces de proteger las vidas palestinas. Sí, eso en realidad me lleva al punto del que estaba hablando, porque en este momento tenemos una propuesta que fue presentada por Nikolai Beledorf de la Junta de Paz de Trump, que incluye el desarme de Hamas para una reconstrucción completa de Gaza, la unidad y el primer paso hacia la resolución de la cuestión palestina. Ahora, como dije, el argumento que se está dando es que miren a Cisjordania, ellos no están armados, no hay grupos armados, pero aún así la violencia ocurre. Así que el argumento de que Hamas o estos grupos armados en Gaza deberían tener estas armas es para que no llegue a la franja de Gaza una violencia como la que está ocurriendo en Cisjordania. De hecho, por eso señalo la importancia de resolver este problema lo antes posible. De lo contrario, no sería realista que los palestinos sigan siendo atacados, ya sea que hablemos de Cisjordania o de la Franja de Gaza, por las innumerables milicias como Hamas, la Yihad Islámica Palestina y otras milicias anti-Hamas. Así que creo que es un punto a considerar para abordar este problema en Cisjordania, para dar un modelo a los palestinos de cómo puede ser la situación cuando no hay grupos armados, cuando no hay dominio de milicias, cómo puede ser la situación, cómo puede mejorar. Así podemos cambiar la perspectiva de los residentes palestinos hacia la resolución de la situación en Gaza y, a largo plazo, resolver la cuestión palestina. Muy bien, Hans, me gustaría agradecerte por acompañarnos. Como siempre, es muy interesante escuchar tu perspectiva. De hecho, vamos a regresar con nuestros invitados en el estudio sobre este tema. Obviamente, ya estamos viendo a Israel luchando contra Irán en este momento. Líbano, los hutíes ahora se han unido. Estamos viendo los combates continuos en Gaza. Y ahora, ya sabes, fuentes de seguridad y funcionarios en Israel están advirtiendo sobre la situación en Cisjordania, que básicamente está a punto de estallar. El argumento que escuchamos constantemente es que este es un pequeño grupo de colonos extremistas. Esto no refleja a la comunidad de colonos en general. No es un reflejo de la opinión general en Israel. Pero ¿cómo debería Israel manejar esto? ¿Y por qué estamos viendo este aumento de violencia en este momento? Estamos viendo esto porque hay terroristas judíos en Cisjordania que quieren provocar una tercera intifada. Quieren provocar a los palestinos para que recurran a la violencia porque tienen la idea de que tal vez en el transcurso de esa violencia los palestinos podrían ser marginados y quizá expulsados. Ese es su verdadero plan. Los extremistas muy extremos. Ultranacionalistas. El ejército ha estado y sigue estando constantemente involucrado en un esfuerzo por combatir el terrorismo en Cisjordania, pero este gobierno ha permitido una actitud de gatillo fácil, o al menos eso parece. Porque ha habido decenas de incidentes en los que palestinos que claramente no son combatientes han sido asesinados y por lo que parece no se han investigado seriamente. Y ahora el gobierno también está validando y legalizando puestos de avanzada de asentamientos en las áreas A, que se supone que deben ser completamente palestinas y que no deberían tener ningún asentamiento.
Esto equivale a una serie de provocaciones que es indignante porque uno pensaría que Israel, enfrentando varios frentes activos, viendo cómo su apoyo se desploma en Europa y en Estados Unidos, podría querer proyectar una imagen de legitimidad en Cisjordania, lo cual podría hacer. Pero, ¿qué tan grave es esa amenaza para Israel en este momento, Jacob? Esta es una amenaza de seguridad seria. Es cierto que los números no son grandes, pero eso solo lo empeora. Porque el hecho de que no sean grandes cantidades de anarquistas y terroristas y personas atacando a palestinos inocentes significa que esto, en esencia, tiene solución. Lo que debe suceder, en mi opinión, es que las fuerzas de defensa de Israel, el Mando Central y la Policía de Judea y Samaria, junto con el Shin Bet, deben declarar un estado de emergencia. Y se deben reunir recursos serios y un grupo especial para atrapar a estas personas antes de que causen más daño. Esto es absolutamente, como has estado diciendo, lo último que Israel necesita. No voy a entrar en la política, pero desde una perspectiva de seguridad, esto no es más que una gran señal de alerta que en cualquier momento podría causar un problema mayor. Muy bien, bueno, tenemos que pasar a nuestra siguiente noticia, desafortunadamente. Sé que podríamos hablar de esto por mucho más tiempo, lo sé, pero Israel ahora está restringiendo temporalmente el acceso a algunos de los sitios más sagrados de Jerusalén, después de que los repetidos lanzamientos de misiles desde Irán generara serias preocupaciones de seguridad. En los últimos días, misiles balísticos y fragmentos han caído peligrosamente cerca de lugares emblemáticos en la Ciudad Vieja, incluso cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro, que es uno de los sitios más sagrados del cristianismo, pero no cuenta con un refugio antiaéreo. Como resultado, las autoridades ahora están pidiendo a los fieles de todas las religiones que se mantengan alejados. E incluso han impedido que el patriarca latino, Cardenal Pizzaballa, celebre misa allí, citando riesgos de seguridad inmediatos. Bueno, esto sucede, por supuesto, en un momento especialmente sensible, a pocos días de Pascua, lo que genera no solo preocupaciones de seguridad, sino también religiosas y diplomáticas. El embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, dice que la decisión de Israel de impedir que altos clérigos católicos rindan culto en la Iglesia del Santo Sepulcro el Domingo de Ramos es difícil de entender o incluso de justificar. Solo quiero regresar rápidamente con ustedes sobre esto. Dan, quiero decir, esto parece que podría tener consecuencias diplomáticas muy serias. El hecho de que el embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, se pronuncie sobre esto demuestra claramente que está perturbado por la decisión israelí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se consideraría que esta es la decisión correcta a tomar? Tengo que pensar que realmente creen que era necesario por motivos de seguridad. Pero claro, la narrativa se ve tan terrible que incluso Mike Huckabee, quien es un gran partidario de Israel, considera apropiado intervenir. Y tengo que creer que esto se revertirá a tiempo para la festividad. Pero tiene que ver con lo que mencionamos antes, cuando el ministro de Seguridad Nacional y un ministro de Finanzas, que también está en el Ministerio de Defensa, ambos son ultranacionalistas extremos. La comunicación será errónea constantemente, porque el lado político de las autoridades israelíes en realidad busca, me temo, en muchos casos, presentar una postura muy dura. Eso es bueno para ellos con su base potencialmente, pero es terrible para la imagen de Israel. Es como una conspiración contra el Estado de Israel por parte de su propio gobierno. Correcto, muy bien. Bueno, vamos a pasar al estrecho de Hormuz. Solo quiero decir esto ahora mismo. Tenemos una actualización desde Beersheba. El equipo de respuesta de emergencia de Maguen David Adom en Israel dice que han atendido a 4 personas que resultaron levemente heridas por el impacto del misil balístico iraní que vimos en Beersheba hace poco. Supuestamente, esas 4 personas resultaron heridas por objetos que salieron volando debido a la onda expansiva de un impacto directo en un área abierta cercana. Ahora nos dirigimos al estrecho de Hormuz. Mientras continúan las negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica, Irán está agregando una nueva condición para poner fin a la guerra, y esto podría transformar la economía global. Teherán ahora exige el reconocimiento de su control sobre el estrecho de Hormuz, que es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde normalmente pasa aproximadamente el 20% del petróleo global. Y esto no se trata solo de tener ventaja, sino de dinero. Las autoridades iraníes están hablando abiertamente de un sistema en el que los barcos tendrían que pagar por el paso, lo que podría generar cientos de millones de dólares al mes. El problema es que eso rompería las normas internacionales, y Estados Unidos y sus aliados ya están advirtiendo que es ilegal y peligroso. Pero con el transporte marítimo a través del estrecho ya interrumpido y algunos informes que sugieren que los barcos ya podrían estar pagando por un paso seguro, Irán podría estar probando cómo funcionaría ese sistema en tiempo real. Me gustaría volver con nuestros invitados en el estudio. Jacob, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Es siquiera factible exigirle esto a Estados Unidos? Mira, en mi opinión, Estados Unidos puede abrir el estrecho de Hormuz sin la cooperación iraní. Han eliminado ambas armadas iraníes, la Armada Regular y la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica.
están rastreando el estrecho de Hormuz y recogiendo las minas marinas mientras hablamos. Y ellos, junto con la Fuerza Aérea Israelí, han estado destruyendo todas las posiciones detectables de misiles costeros antibuque. Entonces, lo que eso significa es que no necesitan abrir todo el estrecho, necesitan abrir una especie de zona y pueden empezar a acompañar esos barcos. Así que cuando Irán amenaza con cerrarlo, creo que la amenaza es mayormente vacía. Aún podrían lanzar algunos ataques. Pero la razón principal por la que no hay transporte marítimo en este momento es porque las compañías de seguros, comprensiblemente, tienen miedo de proporcionar seguros a los petroleros. Así que la situación es más compleja. Y creo que militarmente esto se puede abrir. Pero Estados Unidos preferiría integrar esto como parte de un alto al fuego. Así que eso es lo que se está explorando en este momento. Quiero hablar sobre las consecuencias económicas más grandes aquí. Y Dan, quiero escuchar tus comentarios sobre esto. Sabes, esto ya no es teórico. Ya estamos viendo que esto está afectando a países de todo el mundo. Lo que comenzó como un conflicto regional ahora se describe como la mayor interrupción del suministro de petróleo en la historia moderna, después de que Irán cerró efectivamente el estrecho de Hormuz, que, como dije, es una ruta que normalmente transporta alrededor del 20% del petróleo mundial, así que los precios se han disparado como resultado de eso. Estamos viendo que el suministro de energía se está volviendo más limitado. Los gobiernos desde Asia hasta Medio Oriente ya están racionando combustible y reduciendo el uso de energía, y no se detiene solo en el petróleo. Las exportaciones de fertilizantes se han visto interrumpidas, lo que significa que los precios de los alimentos podrían ser los siguientes en subir, especialmente en los países pobres. Y los economistas básicamente ahora advierten que esto podría desencadenar una desaceleración más amplia, incluso aumentando el riesgo de una recesión global si la guerra se prolonga. Así que eso me lleva de nuevo, por supuesto, a nuestra analista de asuntos internacionales, Dan Perry. ¿Quién está más en riesgo en este momento económicamente como resultado de esta guerra en curso? No. Todo lo están, pero el petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz y que proviene del Golfo Pérsico se dirige principalmente a Asia. Así que uno pensaría que, por ejemplo, a China podría importarle. China también obtiene mucho de su petróleo de Irán. Claramente los efectos secundarios van más allá del petróleo. Afecta a varias industrias que trabajan con productos derivados del petróleo. Y la economía global en su conjunto no necesita esto en este momento, cuando ya ha absorbido una serie de interrupciones, desde los aranceles estadounidenses hasta 1 millón de otras cosas. Pero al observar el estrecho de Hormuz, básicamente lo que Irán está haciendo aquí es amenazar con disparar misiles a los barcos. Y eso no es algo que pueda presentarse como legítimo dentro del sistema internacional. Que Irán compare el estrecho de Hormuz con el canal de Suez es cómico, porque el canal de Suez atraviesa Egipto en su totalidad, mientras que Irán solo tiene un tramo de aguas territoriales. Se puede circunnavegar absolutamente. Irán comparte el estrecho de Hormuz con Omán y de hecho con los Emiratos Árabes Unidos. Esto es un absurdo. No puedo imaginar que siquiera pretendan que se tome en serio. Y el hecho de que presenten esta demanda con tanta seriedad, o lo que parece serlo a través de los pakistaníes, solo demuestra lo increíble que es que, a pesar de todo lo que ha pasado, en realidad piensan que están ganando. Y este es un problema que creo es incluso más estratégico que los problemas económicos por los que estamos preocupados. Interesante. Bueno, en ese sentido, los hutíes están de regreso. Los rebeldes hutíes respaldados por Irán reanudaron los ataques con misiles y drones contra Israel el sábado. No puedo evitar reírme de lo absurda que se está volviendo la situación en este momento. Están atacando lo que ellos llaman sitios militares israelíes en el sur de Israel, pero todos esos ataques fueron interceptados. Esa es la ciudad de Eilat que están viendo ahora mismo, no un sitio militar. Pero la mayor preocupación es lo que viene después. Los analistas advierten que los hutíes podrían volver a atacar las rutas marítimas del Mar Rojo, una arteria comercial global crítica que ya está cobrando más importancia, mientras Irán interrumpe el tráfico a través del estrecho de Hormuz. Y si eso sucede, el impacto podría ir mucho más allá del campo de batalla, afectando los suministros de energía globales, los costos de envío y las economías en todo el mundo. No podemos desglosarlo más para ustedes. Pero ahora se une a nosotros nuestra corresponsal senior en Medio Oriente, Ariel Osran. Ariel, ¿qué tan significativo es que los hutíes estén volviendo a entrar en la lucha en este momento? En última instancia, ¿qué papel juegan en la estrategia más amplia de Irán? Así es, Natasha. Entonces vemos a otro de los grupos respaldados por Irán uniéndose a la refriega, además de Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Todo el eje iraní está activo en esta guerra. Ahora los hutíes lanzaron una amenaza apenas 12 horas antes de disparar su primer misil balístico contra Israel, diciendo que mientras continúen los ataques de Estados Unidos e Israel en todos los países del llamado eje de la resistencia, es decir, no solo Irán, sino también Irak, Líbano, incluso Gaza,
Mientras estos ataques continúen, ellos tendrán el dedo en el gatillo. Y supongo que estaban un poco ansiosos por disparar porque solo 12 horas después de eso ya habían lanzado el primero de 2 ataques con misiles balísticos contra Israel ayer. Ahora, lo que están diciendo es que estos ataques van a continuar mientras Israel y Estados Unidos sigan atacando a todos esos países, lo que indica que incluso cuando termine la guerra en Irán, todavía podríamos seguir viendo ataques hutíes contra Israel, así como el estrecho de Bab el-Mandeb que está en el Mar Rojo, básicamente completando el cierre total de las vías marítimas clave que rodean la península arábiga, con el estrecho de Hormuz al este y ahora también una amenaza significativa para el estrecho de Bab el-Mandeb en la parte occidental. Yaakov, veo que asientes o niegas con la cabeza respecto a esto. ¿Qué querías agregar a lo que decía Ariel? Solo para agregar 2 cosas. Primero que nada, el momento de esto no es una coincidencia. Parece bastante claro que los iraníes estaban esperando el momento para activar a los hutíes exactamente por las razones que mencionó Ariel, para amenazar el Bab el-Mandeb como una vía secundaria de exportación de energía. Así que están amenazando tanto a Hormuz como a Bab el-Mandeb. Pero de nuevo, quiero llamar la atención de los espectadores. Hay una gran diferencia entre la amenaza y la capacidad. Si ves los últimos 6 meses más o menos, el tráfico en Bab el-Mandeb ha aumentado significativamente. Y de nuevo, eso no es una coincidencia. La Marina estadounidense está ahí, la Marina israelí está ahí. Ahora también estamos escuchando hablar sobre una posible base en esa zona. Así que al final del día, sí, quieren amenazar y quieren sincronizar esto para que parezca que tienen una nueva carta para influir en sus negociaciones. Pero no creo que tengamos que tomar cada amenaza iraní al pie de la letra. Es una amenaza, pero su capacidad para cumplirla y realmente cerrar esta vía marítima está en duda. Quiero volver contigo, Ariel. Es decir, ¿qué tan grande considera Israel la amenaza de los hutíes en este momento, dadas sus capacidades militares? Mira, entiendo lo que dice Yaakov, que hasta ahora esto es una amenaza, pero veamos los últimos 2 años y medio. Hubo un largo periodo de tiempo durante el cual los hutíes atacaron barcos en el Mar Rojo. Esto llevó a que Estados Unidos realizara 53 días consecutivos de ataques contra los hutíes. Eso terminó con un acuerdo entre los hutíes y la administración de Trump para poner fin a esos ataques. Así que podrían reanudar esos ataques en cualquier momento, como lo habían hecho en el pasado. Ahora, otra razón por la que esto es muy significativo que los hutíes se unan están diciendo que no solo continuarán atacando sitios israelíes y estadounidenses, sino que esto también podría suceder en países árabes amigos, indicando que, al igual que Irán, podrían estar apuntando a países árabes del Golfo mientras esto continúa. Muy bien. Bueno, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos, Ariel. Desafortunadamente, eso es todo. Se nos ha acabado el tiempo en I24 News, pero volveremos en vivo a las 8 p.m. Así que quédense con nosotros en I24 News. Soy Natasha Kirchuk. Gracias a nuestros invitados en el estudio. Nos vemos la próxima vez.